La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, cafetera. Ante la reciente llamada de refuerzo, he decidido volver a coger mi arco y volver al bosque de Sherwood. Y aquí estoy muy feliz otra vez entre todos. Y quería daros un regalito recomendando un fantástico libro que me ha cambiado la forma en la que veo el mundo y la historia de la humanidad. Se llama Ismael y es de Daniel Quinn. Os lo recomiendo a todos. Buenos días. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. In order to protect our great American workers, I've just signed an executive order temporarily suspending immigration into the United States. And I think Iran needs to be held accountable for what they've done. They've now had a military organization that the United States has designated terrorists attempt to launch a satellite. El confinamiento general no se levantará hasta que estemos de verdad preparados para ello, porque no vamos a correr ningún riesgo que nos traiga de vuelta hasta la dolorosa situación que hemos vivido y que tanto nos ha costado a todos revertir. Esta extensión, señorías, del estado de alarma no será igual que las anteriores. La cobertura jurídica será la misma, el estado de alarma que prevé nuestra Constitución, pero las reglas y el alcance variarán del mismo modo que ha variado la situación. No es de recibo que a los sanitarios no se les pueda dar una paga extra como ha hecho Francia, o no se pueda dar a los servicios esenciales, a la policía, a la Guardia Civil, a los militares, a los profesionales de los centros de salud, el sueldo bruto, como llevamos pidiendo un mes. O no es de recibo que los herederos de estos más de 22.000 muertos por coronavirus encima tengan que pagar el injusto impuesto de sucesiones con todo lo que han sufrido. La segunda respuesta es para Vox. He escuchado al señor Abascal decir que está mal regular los precios de las mascarillas, porque así hay empresarios que no quieren meterse en la compraventa. ¿Es patriota eso? Es muy patriota decir que eso está mal, regular el precio de las mascarillas. Yo no sé mucho de patriotismo, pero diría que no. No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto. Como nos decían los mandos, son nuestros soldados, nunca les dejamos solos, nunca los vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos. Públicamente se han referido al ingreso mínimo vital como paguita. Paguita es lo que recibió su presidente, el señor Abascal, de la señora Esperanza Aguirre. San Pedro decía que hay dos tipos de economistas, los que quieren que los pobres dejen de serlo y los que quieren que los ricos sigan siendo ricos. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España y ha dicho que los países pueden aprender del modo en que España afronta la lucha contra la pandemia. Yo creo que es fácil entender para todos que un núcleo familiar que está viviendo junto en su casa durante todo este periodo supone el mismo riesgo de transmisión en su casa que en un sitio donde están ellos solos. Por lo tanto, el pasear ellos solos ahora mismo nos supone un riesgo siempre y cuando
no se junten con otras familias donde pueda haber casos, donde pueda haber susceptibles y pueda haber intercambio de bienes. Hola, hoy me han comunicado la sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es una sentencia absolutamente desproporcionada e injusta que me condena a 19 meses de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de 3 agentes que dicen que les insulté y que les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso. O sea, ¿tú crees que todos saldremos a la calle? Eso es lo que piensa María.es, si saldremos o no a la calle en el mes de mayo. Es que resulta que el 18 de mayo es el cumpleaños de María.es, entonces le estaba diciendo, pues te lo vas a pasar estupendamente. Y dice, uy, no tengo yo todas conmigo de que ese día estemos... ¿Se producirá de forma desescalada la salida? Ah, quién sabe, amiga mía. Bueno, no lo sé, también son suposiciones, pero no creo que de aquí a un mes la pandemia se haya ido y todo sea, ¿no? Que salgamos todos en manada a la calle. Si hacemos caso a lo que publican hoy los periódicos, queridos amigos, lo más probable es que la desescalada se produzca de forma paulatina, que por eso es desescalada. Y de forma paulatina significa que podremos ir haciendo algunas actividades, no todas. Hoy hay alguna información muy interesante, claro, que vamos a comentar ahora aquí en la cafetera en el programa, que cuenta cómo se tiene que producir la salida de las familias a la calle. Hay, como sabéis, un gran debate sobre si se ha permitido, si se va a ser demasiado permisivo, dejando salir a los padres con hijos a dar un paseo, si esta desescalada se está produciendo un poco a ciegas, en qué consistirá esos paseos, con qué duración, todo eso. Bueno, de eso vamos a hablar, porque según La Razón, salir a la calle hasta con 3 niños y a menos de 1 kilómetro. Los mayores de 14 años también podrán pasear acompañados de un adulto, eso sí, podrán correr, pero no podrán relacionarse con otros niños, nada de acabar con los niños en el parque, porque claro, uno invita a salir y de pronto, dice, uno permite cierto tipo de salida y de pronto tienes... Ayer ya, fíjate, esto no entra en vigor hasta el domingo. Ayer ya vi a gente en la calle con niños, que no había visto en todos estos días cuando bajé a comprar. Y no los había visto. Es verdad que probablemente podrán argumentar, es que no puedo dejarles solo en casa, es que tenemos que trasladarnos a no sé dónde, pero yo no lo había visto hasta ahora. Y ayer ya vi a varias familias. Hay que andarse con un poquito de ojo porque los riesgos siguen ahí y las autoridades siguen advirtiendo de que una cosa es que estemos observando la desescalada en los contagios y otra que hayamos superado todo esto. Bueno, en el caso, no te preocupes, que el día 18, Mary, de alguna manera celebraremos ese cumpleaños. ¿Por videoconferencia, por videochat o como buenamente Igual podamos? Desaparezco, ¿te imaginas? ¿Qué Apago significa? todo, Ah. me escondo debajo de la cama. Pues así está 1/3 de la población mundial confinada en sus casas, así que por lo menos no estás sola si estás escuchando esto, querida Mary. La cafetera oposición con doble P, almohadilla. La cafetera oposición es el hashtag del programa con el que hoy vamos a comentar la actualidad con vuestra ayuda. Os pedimos que participéis. Hoy además es jueves, hablaremos con Emilio Silva aquí en la cafetera y os pedimos que utilicéis ese hashtag para organizar la conversación, organizar el debate y que después podamos recurrir a ello. Muy buenos días, como ya están haciendo. José Alquebla, buenos días. En Twitter le veo con almohadilla la cafetera oposición con doble P. Vicente Arias, buenos días. Furia del Cantábrico, muy buenos días. En Arache, Isabela, se van incorporando también Pablo, Juan Alix, Germán del Moral, Tres Soles, Tú como yo, Tine Viera, Bea, Juan CC, Elisa María. Así que os pedimos que utilicéis ese hashtag, que lo utilicéis en Twitter y que nos ayudéis también a comentar la actualidad y a organizar un poquito los temas informativos. Luego hablaremos con Emilio Silva aquí. Ya sabéis que los jueves hablamos de memoria histórica en la cafetera, charlaremos con él. Hablaremos también de actualidad internacional con Pilar de la Peña. Hablaremos de la agenda de la cafetera con María Navarro, porque esto es la cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia y no estás sola allí donde estés.
Ayer hubo sesión parlamentaria que vamos a comentar ahora, veremos cómo lo han recogido los periódicos. Una sesión bastante bronca, ¿no, María? Sí, bueno, la esperada también por una parte, ¿no? Por esa oposición de la bancada de los grupos de la derecha. Y bueno, sobre todo se volvió, ¿no?, a hablar de la cifra de fallecidos, incluso se llegó, ¿no?, a acusar a Pedro Sánchez de ocultar los fallecidos. Bueno, por desgracia yo creo que nos estamos acostumbrando, ¿no?, a esta oposición, que yo creo que además es como que no diferencia, ¿no?, entre estar durante una pandemia global, ¿no?, el hacer oposición durante una pandemia global, hacer una oposición, la oposición que hacían anteriormente, ¿no?, más partidista. Siguen en la oposición partidista y el problema es que nos estamos acostumbrando a eso. Pero es verdad que basta mirar hacia afuera, ¿no?, para ver, por ejemplo, lo contaba Euronews hace unos días y hablaba de que el caso de Italia y de España son casos de excepción europea en los que la oposición no está arrimando tanto el hombro como en otros países europeos. Así que, bueno, basta salir fuera para darnos cuenta de que esta oposición no es lo normal. Sí, es curioso porque además cuando uno lo contrasta con otros países, con lo que está ocurriendo en otros países, hemos visto como, por ejemplo, en Portugal, el líder de la oposición pidió a sus militantes no atacar al gobierno durante la pandemia, pidió lealtad al gobierno. Estamos ante una situación extraordinaria. Hace unos días hablábamos con Iñaki Gabilondo aquí en la cafetera y decía, es necesario que se tome conciencia de que de esta situación no va a salir un solo partido si camina en solitario. Es imposible. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere de la máxima concertación, del máximo apoyo político. Y la vida de los ciudadanos va en ello. Lo advirtió la Organización Mundial de la Salud. Dijo, la división política puede provocar más muertos. Tenemos que ser muy conscientes. Hay que comprender que todo el mundo tiene la legitimidad para defender diferentes posiciones políticas y es verdad, somos perfectamente conscientes de que es muy difícil el equilibrio entre la sana crítica y, digamos, la entrega de un cheque en blanco a todas las actuaciones. Se puede cuestionar las actuaciones del gobierno, se puede criticar los errores que se cometa, pero se tiene que ser proactivo, se tiene que aportar soluciones, porque lo que no puede suceder es que estemos viviendo un ambiente tan crispado, tan polarizado como el que estamos viendo. Ayer la sesión parlamentaria fue un auténtico escándalo. Hoy coinciden en eso todos los periódicos. Vemos como en el periódico El Mundo se habla de el naufragio de la gestión que dejó a Sánchez más solo que nunca, logra otra prórroga para el estado de alarma, acosado por las críticas de la oposición y de sus socios, dice el periódico El Mundo hoy en su portada. Para el periódico ABC, que tampoco es que participe mucho, ayude mucho en la construcción de una sociedad un poquito más fuerte, capaz de enfrentar con una sola voz, capaz de remar en la misma dirección contra el coronavirus, para el periódico ABC, estado de alarma es estado de inoperancia, dice el periódico ABC. La oposición aprueba la prórroga pese a denunciar la caótica gestión del gobierno, sus improvisaciones y mentiras en un Congreso cada vez más hostil, dice el periódico ABC en su portada. Y claro, nos encontramos ante esta disyuntiva, en realidad, la enorme dificultad para gestionar una situación que es francamente difícil, pero la manera en la que desde la oposición están culpando al gobierno de improvisación, de llegar demasiado tarde a la crisis, la manera en la que se ha señalado incluso a los movimientos feministas y al gobierno por no desconvocar las manifestaciones del 8M en Madrid, mientras se está obviando que los transportes públicos como el metro y el autobús, que han dependido de la comunidad autónoma de la oposición, permanecieron también abiertos, desplazaron a millones de viajeros en los días previos a la marcha, también en un posible foco de contagio, incluso la extrema derecha, también que ha presumido de tener un discurso muy duro, tan beligerante, pues también convocó a su propio mitin ese día 8, uno de sus líderes que ya estaba contagiado con evidentes síntomas se prodigó repartiendo saludos y abrazos a quienes acudieron, y eso que ellos esos días eran la España imparable a la que no frenaba ni el coronavirus, tal y como iban presumiendo después en las redes sociales. En fin, todo el mundo somos perfectamente conscientes de que en esta crisis se han cometido
por todos los frentes. Porque cuando hemos despertado el virus ya estaba aquí, ya estaba instalado, millones de ciudadanos han tenido que permanecer en sus casas, empujados por este confinamiento en una situación absolutamente anómala que tiene a 1/3 de la humanidad en sus casas. Y esto no es una razón. Casi 20.000 muertos, o más de 20.000 muertos según los datos que tampoco están proporcionando de forma muy leal las comunidades autónomas en tiempo y forma. Si ni esta situación nos hace ponernos de acuerdo, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que hace falta para que ni en un caso como este los partidos políticos entiendan que tienen que remar todos en la misma dirección? Bueno, mientras tanto, el debate está situado en los riesgos, en la situación sanitaria. Empezamos por ahí, porque, en efecto, ayer escuchamos a Fernando Simón explicando cuáles eran las características para pasear, los permisos que se iba... cómo se autoriza que pasen las familias, y decía que las familias pasen por la calle no supone un riesgo. Claro, siempre que no se junten con otros, siempre que no empiecen todos a jugar en los mismos espacios, siempre que los niños no empiecen a hacer vida conjunta con los demás y siempre que no se aproveche lo que es una sola salida para airearse, que no se aproveche con otra intencionalidad. Yo creo que es fácil entender para todos que un núcleo familiar que está viviendo junto en su casa durante todo este periodo supone el mismo riesgo de transmisión en su casa que en un sitio donde están ellos solos. Por lo tanto, el pasear ellos solos ahora mismo no supone un riesgo siempre y cuando no se junten con otras familias donde pueda haber casos o donde pueda haber susceptibles y pueda haber intercambio del virus. Por lo tanto, los técnicos, todos los grupos de técnicos, de expertos, siempre hemos estado tratando de plantear las acciones respecto al punto de vista del riesgo. Luego, obviamente, la implementación es muy complicada, porque a medida que vamos viendo situaciones que suponen o no riesgo, se van generando excepciones. Esto es muy difícil de implementar. Y entendemos que se tienen que buscar las medidas intermedias para reducir esos riesgos y al mismo tiempo ir progresivamente abriendo o reduciendo las medidas de restricción de la movilidad en el momento adecuado y siempre y cuando las indicaciones de la evolución de la epidemia nos lo van permitiendo. Eso decía Fernando Simón, las características, claro, que las familias pasen por la calle no necesariamente supone un riesgo, siempre y cuando se tomen muy en serio las consideraciones y las recomendaciones. El peligro no ha pasado, la posibilidad de contagio todavía está allí, la enfermedad, el virus está muy extendido, y que los niños interactúen les pone en riesgo a ellos, pone en riesgo a los padres y pone en riesgo a los abuelos. Así que hay que tener, a los ancianos, hay que tener mucho cuidado con estas salidas a la calle. Pueden servir como una manera también de facilitar un poco la distensión en los domicilios, pero cuidado que esto no es una apertura tal y como están considerando. Ya estaba viendo algunas propuestas en las redes sociales que hablaban de acudir solo un rato a los parques, es decir, das la mano y enseguida se abre el campo a todo. Bueno, mientras tanto, lo que sí que advierten las autoridades es que la desescalada va a ser lenta y se irá produciendo en función de los nuevos escenarios, es decir, que se pueden dar pasos adelante, pero también pasos atrás. El confinamiento general no se levantará hasta que estemos de verdad preparados para ello, porque no vamos a correr ningún riesgo que nos traiga de vuelta hasta la dolorosa situación que hemos vivido y que tanto nos ha costado a todos revertir. Esta extensión, señorías, del estado de alarma no será igual que las anteriores. La cobertura jurídica será la misma, el estado de alarma que prevé nuestra Constitución, pero las reglas y el alcance variarán del mismo modo que ha variado la situación. Y, por tanto, a lo largo de las próximas semanas, y teniendo la segunda mitad de mayo el horizonte de desescalada o la fase 2 de lucha contra la epidemia del COVID-19, las reglas y las limitaciones deberán ir variando para ajustarse a esos nuevos escenarios. Conviene, por tanto, señorías, que todos asumamos que la desescalada va a ser lenta y gradual, precisamente porque debe ser segura. Así que a 23 de abril se nos informa de que en algo está mejorando la situación. Sí, sin embargo, veremos que la desescalada será más lenta de lo que se pensaba. Según Avalos, la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España. Hoy la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España y ha dicho que los países pueden aprender del modo en que España afronta la lucha contra la pandemia. Sin duda, esta es una obra fruto del sacrificio colectivo.
Hoy la Organización Mundial de la Salud ha calificado de muy esperanzadora la reducción de nuevas infecciones en España y ha dicho que los países pueden aprender del modo en que España afronta la lucha contra la pandemia. Sin duda, esta es una obra fruto del sacrificio colectivo. Así que ante esta desescalada que se nos anuncia, dice la Organización Mundial de la Salud, dice que estamos ante una situación esperanzadora, muy esperanzadora, según Ábalos, y en efecto, lo que sí se nos dice desde la Organización Mundial de la Salud, del director general, es que solamente si luchamos juntos podremos superarlo. We're all in this together, and we will only get through it together. Así que ayer, que tenía una extraordinaria oportunidad por delante, Pablo Casado, para escuchar las recomendaciones que lanzan desde la Organización Mundial de la Salud, trabajar todos unidos, todos a uno, remar en la misma dirección, y sin embargo el líder de la oposición en España... Cada día siguen muriendo en nuestro país centenares de personas. En las últimas 24 horas, 400. Para hacernos una idea de la dimensión, ha habido jornadas en España en las que ha habido más víctimas que 5 atentados del 11M. Para que veamos la dimensión global, en España han muerto por coronavirus más personas que soldados aliados en el desembarco de Normandía. No son curvas ni picos, no son números, no son estadísticas frías, son familias rotas. Sí, son familias rotas, son estadísticas, también son números, también son personas, también son números similares a los fallecidos que nos ofrece las muertes por cáncer, también las cifras relacionadas con los fallecidos por hepatitis, y desde luego eso nos hace recordar que en efecto lo que se necesita es una sanidad pública y fuerte y políticos capaces de administrarla, capaces de blindarla y capaces de defenderla. Pero a esto obviamente no se refirió Pablo Casado, que sin embargo lo que sí que pidió es la supresión del impuesto de sucesiones. Ahora que hablamos de la necesidad de tener un sistema público fuerte, Pablo Casado lo que pide son reducciones de impuestos de sucesiones, pero solamente para algunos, solamente para las víctimas del coronavirus. No es de recibo que a los sanitarios no se les pueda dar una paga extra como ha hecho Francia, o no se pueda dar a los servicios esenciales, a la policía, a la Guardia Civil, a los militares, a los profesionales de los centros de salud, el sueldo bruto, como llevamos pidiendo un mes. O no es de recibo que los herederos de estos más de 22.000 muertos por coronavirus encima tengan que pagar el injusto impuesto de sucesiones con todo lo que han sufrido. Así que aprovechó Pablo Casado para colocar encima de la mesa algunas precisamente de las demandas del Partido Popular, y las extendió a todas las víctimas del coronavirus. Claro, decía, no es justo que no puedan recibir una paga los sanitarios que están combatiendo en primera línea contra el terrible virus. Se le olvidó decir que en Madrid, la Comunidad de Madrid, pasan de héroes a parados en unas solas semanas los sanitarios. Madrid no renovará a los más de 10.000 sanitarios que han reforzado la lucha contra el coronavirus. Es uno de los titulares hoy que pasan a las páginas interiores de la prensa, de héroes a parados en unas semanas. Es el mercado, amigos. Y mientras tanto también un gran debate sobre el ingreso mínimo vital. Millones de personas han quedado confinadas en sus casas. En un país de 46 millones de personas, que se decrete confinamiento es una noticia extraordinariamente grave, porque hay como bien sabéis, un espacio laboral en el que operan muchísimas personas, muy indefinido, de trabajos muy precarios, de trabajos como por ejemplo los camareros, que se encuentran de pronto sin ingresos, encerrados en sus casas, solo con la posibilidad de salir a hacer la compra, sin un solo ingresos. Esta gente que va encadenando contrato tras contrato en una situación muy precaria, muy inestable. Bueno, pues ayer Vox criticaba esta paguita que había propuesto el gobierno, así lo definían, el ingreso mínimo vital, y era respondido desde la vicepresidencia del gobierno, Pablo Iglesias. Ustedes públicamente se han referido al ingreso mínimo vital como paguita. Paguita es lo que recibió su presidente, el señor Abascal, de la señora Esperanza Aguirre. Y no era para que el señor Abascal llegara a fin de mes o pudiera llenar la nevera. Era un sueldazo para fabricar chiringuitos para atacar la democracia española. Tengo entendido, señoría, que es usted economista. San Pedro decía que hay dos tipos de economistas: los que quieren que los pobres dejen de serlo y los que quieren que los ricos sigan siendo ricos.
Señoría, ustedes con sus apellidos compuestos y sus orígenes aristocráticos no son un partido español. Son un partido que defiende los intereses de los que no tienen más patria que su dinero. Así contestaba Iglesias a eso. Y lo cierto es que las noticias de la desescalada empiezan a pasar sutilmente por las páginas interiores de los periódicos. Ayer cerró la morgue provisional del Palacio de Hielo de Madrid. Sabéis que se abrió un lugar para acoger los féretros de los fallecidos porque se agolpaban, y entre el estado decretado de confinamiento y la incapacidad del sistema para absorber tan de golpe tantos fallecidos, se abrieron unas morgues provisionales. Bueno, ayer cerraron la de el Palacio de Hielo en Madrid. Se guarda un minuto de silencio por los fallecidos en un acto en el que Margarita Robles tuvo una palabra de agradecimiento para los militares que acompañaron en los últimos minutos a tantas personas. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ayer se convirtió en el mensaje más comentado del día por sus mensajes de recuerdo a los fallecidos y también por sus palabras de alabanza a los militares que acompañaron en las últimas horas, incluso rezando junto a los que habían manifestado, señalado ser católicos, orando a su lado, decía Margarita Robles. Sus palabras han tenido un altísimo impacto, han sido muy reproducidas, muy elogiadas también en los medios de comunicación de la derecha. No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que por parte de nuestras Fuerzas Armadas, de la UE, del Ejército de Tierra, siempre han estado con ellos. No les han dejado solos ni un minuto. Como nos decían los mandos, son nuestros soldados, nunca les dejamos solos, nunca los vamos a dejar atrás. En todo momento han estado con ellos, acompañándoles, guardando por su dignidad, por su respeto, orando cuando sabían que eran personas creyentes. Es lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho de corazón. Que las familias sepan que no les olvidaremos, que seguro que en otro mundo mejor les estarán viendo, ayudándonos a todos, y yo no puedo dejar de acompañarles en ese dolor y de que sepan, que tengan esa seguridad de que no estuvieron solos, porque nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas estuvieron con ellos. Nuestro recuerdo, nuestro cariño, nuestra oración para todos ellos. Han sido unas palabras muy destacadas las de Margarita Robles en recuerdo de los fallecidos y con ese mensaje enviado a sus familias. Pues bien, esto ayer tuvo un gran recorrido, como digo, y ha sido muy destacado en las portadas de los periódicos. También lo observamos hoy en algunas de las portadas. Mientras tanto, Gabilondo ha propuesto a Ayuso un pacto de reconstrucción, siguiendo el ejemplo de Pedro Sánchez. Hoy hay un asunto que nos parece que debe ser destacado, sobre el que se debe poner mucho énfasis en el día de hoy. En el periódico La Razón, la desescalada, dice, será a ciegas, dice el periódico La Razón, pero porque el presidente anunció que será en mayo y que será escalonada, pero es que Moncloa ha pedido a las comunidades autónomas que sean ellas las que elaboren su plan. Ha remitido un formulario para que cada región detalle su modelo de desconfinamiento. Los presidentes dicen que esto puede ser complicado porque no tienen test ni mapas epidemiológicos. Hay que recordarles que son las comunidades autónomas las que tienen transferidas la sanidad y los presupuestos de sanidad, que también tenían que haber sido previsoras, que tampoco lo fueron y que, como tantas administraciones, cometieron los mismos errores que ahora se le achacan al Gobierno central. Pero en todo caso, esta era una reivindicación de las comunidades autónomas. Nos parece una forma de distender la tensión que se está dando entre partidos políticos muy importante, porque se otorga a las comunidades autónomas la capacidad para decidir cómo quieren que se produzca el desescalonamiento, porque es cierto que no todas las comunidades autónomas ni tienen las mismas características, ni orográficas, ni poblacionales, ni tampoco tienen el mismo impacto del coronavirus. No es igual la manera en la que está impactando el coronavirus en Teruel, no es lo mismo que en el centro de Madrid. De manera que tiene sentido que las comunidades autónomas puedan decidir de qué forma proponen el desescalonamiento. Pero tienen que tener cuidado también, porque es una actividad de alto riesgo. Y lo que no puede producirse es que, con un intento de mostrar diferencias frente a la gestión que se está haciendo en Madrid, se abra demasiado la mano y nos encontremos dentro de 2 meses con un aluvión en sistemas sanitarios que además no están preparados, porque obviamente algo puedes frenar
puedes acomodar a los infectados en Madrid porque tiene una extraordinaria estructura sanitaria y además mucha capacidad para crear, como ha sido el caso, centros de acogida de atención, como ha sucedido con IFEMA, que de pronto creas un hospital de campaña en apenas unos días, cuestión que no todas las comunidades autónomas están en disposición de asegurar, de manera que hay que tener cuidado, pero es una jugada inteligente el hecho de hacer partícipe de las decisiones a las comunidades autónomas, que además lo estaban reclamando, y poner en sus manos también, depositar en sus manos parte de la responsabilidad y también parte del desescalonamiento, la desescalada que se está pidiendo. Los gobiernos autonómicos están diseñando ya sus planes de desescalada, han constituido sus grupos de trabajo, al tiempo que tienen designado un representante en coordinación con el Ministerio de Sanidad, pero desde el mando único no ha llegado aún todavía ningún criterio para avanzar esa planificación. El Departamento de Salvadorilla remitió a cada comunidad un formulario para que detallen sus planes, cuenta hoy La Razón en su portada, pero no hay mapas epidemiológicos, tampoco hay test, aunque la decisión de una comunidad afectará a todas las de alrededor, así que hay que tener cuidado. Por eso tenía sentido que hubiera un mando único de gobierno de esta situación, porque nadie puede imaginarse que estemos hablando de departamentos estancos, puesto que los ciudadanos se van a poder mover de una comunidad autónoma a otra en el caso de que se decida a proceder el fin del confinamiento en alguna de ellas. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. ...627-002-002 es el WhatsApp del programa, porque claro, esta es una situación excepcional que más allá de lo político nos afecta a todos como individuos, como ciudadanos, como gentes que vivimos en un mundo que de pronto ha quedado limitado, parcelado, lleno de diques de contención, y esto nos afecta mucho a todos. Hemos visto de todas maneras ejercicios de agradecimiento, de solidaridad, de comunidad, de generosidad vecinal, que son importantísimos y que también tienen que ser puestos en valor. Bueno, y en todo caso, 627-002-002 es el número de teléfono donde está el WhatsApp de este programa. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿En qué situación os encontráis? Al final, estos programas también serán un registro sobre cómo pasó la gente el confinamiento. Algún día, quizá en el futuro, le podéis enseñar a vuestros hijos estos programas diciendo, mira, y entonces llamé a un programa de radio. Y entonces escucho así. Lo digo porque así os podéis animar y dejarnos vuestras notas de audio, porque quedan como un pequeño archivo costumbrista de cómo estaban siendo estos días para la ciudadanía. Buenos días, Cafetera. Os mando este mensaje desde el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, donde mi segundo hijo, Mauro, ha nacido hace un par de días, y lo mando en parte por dos cosas. La primera, para enviar ánimo a toda la gente que está en una situación parecida y que dentro de poco va a aumentar su familia, para que tenga calma. Y la segunda, mandar mi gratitud a todo el equipo sanitario que tanto nos ha ayudado estos días, y al resto de la gente que recuerde que toda esa energía que ahora desplegamos en balcones y demás, recordad utilizarla la siguiente vez que la marea blanca y demás protestas salgan a la calle para reclamar una mejor sanidad pública. Larga vida La Cafetera. Ay, pues te lo agradecemos. Le damos la bienvenida a Mauro a este nuevo mundo y en efecto enviamos un mensaje de cariño muy especial y de tranquilidad para todas aquellas mujeres que, estando embarazadas en este momento, ya es una situación siempre que se mira con todas las incertidumbres, en la que se agolpan muchas incertidumbres en la mesa, y si encima le añadimos una como la del coronavirus, como con todas las informaciones que vuelan a nuestro alrededor, con todas esas imágenes que se nos están fijando en la retina, sabemos que el grado de preocupación es extraordinario. Os enviamos desde aquí un gran mensaje de cariño. Nos parece por eso muy importante este audio, porque nos ayuda también a situarnos en la realidad. Nos están diciendo en los hospitales que se está operando con total normalidad en materia de maternidad, en los partos, así que mucha tranquilidad, mucha calma, mucho sosiego,
y mucha suerte, ya veréis cómo va todo estupendamente. Quienes tengáis por delante es ante vosotros esta situación, vayáis a dar a luz, que sepáis que está funcionando todo con bastante normalidad, pese a la situación general que hay en otros órdenes. Así que mucho ánimo y el resto, como dice Angélica, el resto de la gente, pues a hacer bebés, que es lo único que se puede hacer en estos días sin tener que salir a la calle. Se puede hacer bebés o se puede practicar con el ejercicio, que tampoco es una mala situación, pero bueno, he oído una risilla por ahí, la risueña maría.es de fondo. Hombre, es algo que no tiene ningún coste económico. ¿Qué ibas a decir? Es algo que no tiene más comentario que este. Que no hace daño a nadie y sí, la verdad que no tiene mucho más comentario. Dice Marta, yo tengo la fábrica cerrada en este momento. También han declarado situación de confinamiento. Bueno, el caso es que un mensaje de ánimo muy especial para todas las mujeres que estáis en esta situación, que estáis con el calendario por delante y que veis cómo se van pasando los días y tenéis que dar a luz, y especialmente algunas que son cercanas a este programa y a las que queremos y a las que enviamos un gran mensaje de cariño, mucho ánimo. Bueno, mientras tanto, también, claro, con toda la tensión política que se vive, nosotros lo que detectamos aquí en el programa, y yo creo que vosotros sois perfectamente conscientes, es que hay dos mundos, podríamos decir tres. Está la tensión y la crispación política, que se sitúa en un plano, la tensión y la crispación de una parte de la ciudadanía y luego una gran masa general que se mueve en una posición indeterminada. A veces se siente crispada, normalmente se siente muy asustada, pero también está mostrándonos extraordinarios ejercicios de solidaridad. A mí me parece que esto hay que ponerlo en valor en días como estos, porque mientras tanto es verdad que estamos observando situaciones de muchísima tensión en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, en el debate de las redes sociales, pero y a pesar de que la incertidumbre, los errores, los fallos de cálculos los han cometido todas las administraciones en España, de izquierdas, de derechas, todos tienen responsabilidades compartidas, unos más que otros. En todo caso, es verdad, la dirección única corresponde, la gestión, la coordinación corresponde al gobierno y por lo tanto es justo que haya críticas y eso parece normal. De la crítica a los ataques hay un territorio que en fin. Pero, sin embargo, mientras tanto, lo que también hemos estado observando es algo que nos hace ser optimistas ante la sociedad, porque mientras millones de personas han permanecido confinadas, han empezado a aflorar miles de muestras de solidaridad, de generosidad entre vecinos, carteles en las comunidades de vecinos ofreciendo ayuda para ir a la compra, para atender a mayores, los aplausos generalizados que vivimos cada día a las 8 de la tarde hacia los sanitarios, hacia el personal de los supermercados o de reparto, las actividades musicales multitudinarias a través de las redes sociales, las obras de teatro, las experiencias online abiertas para todo el mundo de forma generosa. Millones de personas parece que se han implicado en hacer más sencilla la vida de los demás, músicos, científicos, voluntarios que han estado diseñando con sus impresoras 3D viseras para los sanitarios, ancianas que han estado cosiendo mascarillas para los médicos, millones de ciudadanos anónimos que se han ofrecido para hacer más llevadera esta situación. El espíritu de concordia una vez más, de solidaridad una vez más, empujando con muchísima fuerza frente a la crispación, frente a la tensión, frente a la polarización. Eso nos tiene que hacer reflexionar sobre la naturaleza humana, porque siempre en la peor de las situaciones, en el peor de los escenarios, siempre emerge ese espíritu de cooperación, de humanidad, de solidaridad, que también nos representa a los seres humanos y que también nos caracteriza, y conviene recordarlo por si en ocasiones se nos olvida. Estás escuchando La Cafetera, y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos,
relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos, más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. Pues mientras tanto, y poniendo de manifiesto, como digo, esa barrera, esa distancia que hay entre la polarización y la crispación, que en muchos casos lo que encubre es la máscara que está tapando el temor, el miedo, la inquietud que tenemos todos natural en una situación tan extraordinaria como esta, pero mientras una parte de la población vive esa crispación, creo que es necesario poner en valor, y creo que además tenemos que trabajar para eso, tenemos que luchar por eso, poner en valor a aquellas personas que están haciendo de este tiempo una situación un poquito más cómoda, ayudando a los demás, y es muy importante que lo defendamos y que lo manifestemos y que lo recordemos a cada grito, a cada insulto, a cada descalificación. Les recordemos que también hay numerosísimas personas que están batallando y luchando por hacer la vida de los demás un poquito mejor. Bueno, pues mientras tanto, claro, no lo veréis en las portadas de los periódicos, donde la polarización siempre tiene un gran recorrido, un gran espacio. Pero mientras tanto, sigue la presión sobre la Comisión Europea para crear un fondo de 1,5 billones. Sánchez, Macron, Merkel, Conte, Rutte mantuvieron una conferencia para acercar posiciones ante el Consejo de Europa. España está confiada en ablandar a Alemania, aunque los Países Bajos mantienen su posición intransigente. Dicen que el dinero no cae del cielo. Es el tema elegido hoy por La Vanguardia para el tema de su portada, la presión sobre la Comisión Europea para crear un fondo de 1,5 billones, un asunto también recogido en el periódico El País, que eleva esa cantidad, 1,6 billones. Bruselas propone un fondo contra la crisis de 1,6 billones, dice hoy el periódico El País en la portada. La cumbre de la Unión Europea tratará hoy la propuesta entre señales de distensión. El plan tiene una cuantía similar al español, pero no se basa en deuda perpetua. Sánchez dialogó el lunes con los líderes de Francia, Alemania, Italia y Holanda. La Comisión Europea planteará hoy a los 27 un fondo de alrededor de 1,6 billones de euros para combatir la crisis del coronavirus. La cumbre convocada para hoy tratará el plan, que implicaría un incremento sin precedentes del presupuesto comunitario. El borrador del proyecto al que ha accedido el país implica una iniciativa de envergadura similar a la propuesta por España, que llamó a movilizar 1,5 billones, pero a diferencia de esta no incluye la emisión de deuda perpetua, sino a largo plazo, y una parte de las ayudas serían reembolsables, dice el periódico El País en la portada. La cumbre será telemática, arrancará con señales de acercamiento entre Alemania, Francia y España, mientras Holanda rebaja el tono. Italia parece resignarse a soluciones que no pasen por la emisión de los llamados coronabonos, pero fuentes comunitarias todavía ven obstáculos para cerrar hoy un pacto, dice el periódico El País. Eso sí, no les queda más remedio que reconocer a los periódicos que España ha conseguido ganar protagonismo en la negociación. Sánchez envió el documento con su propuesta el domingo a los Estados miembros y el lunes el presidente español se unió a una conferencia con los presidentes de Consejo y Comisión y los líderes de Alemania, Francia, Italia y Países Bajos. Y hay que reconocer este pequeño logro
político, esta pequeña conquista en la negociación diplomática del gobierno de España, que ha conseguido llevar, en cierta manera, en dirección a la Unión Europea, a la Comisión, llevarla en dirección a las necesidades fundamentalmente de los países del sur, por lo menos en este momento. Bueno, pues mientras tanto, este es el asunto elegido hoy por los principales periódicos del país, donde colocan el foco. Y mientras tanto, la Unión Europea se juega el futuro de la economía europea en una crisis que no tiene muchas expectativas. Hoy lo que se pone muy poco de manifiesto es que ha quedado fuera de las estadísticas 1 de cada 3 muertos por el virus. Eso es lo que dice hoy el periódico el Confidencial.com en su portada. Lo que pasa es que hay un asunto que ha pasado bastante desapercibido. En las últimas horas, la Comunidad de Madrid ha aumentado el número, el dato, la cifra de fallecidos por coronavirus en la comunidad. Eso puede significar dos cosas. Uno, que estaban enviando datos equivocados al gobierno central, lo cual, hombre, haría reflexionar, debería hacer reflexionar a todos los que han estado intensificando la crítica contra las cifras del gobierno, porque resulta que las cifras están mal porque las están facilitando de forma errónea las comunidades autónomas. Madrid ya ha asumido que los muertos por coronavirus son más de los que se estaban detallando. Son más el número de personas. Madrid reconoce al menos 13.911 muertes vinculadas al coronavirus en hospitales, en residencias y hogares. El dato refleja 6.300 fallecidos más que los 7.000 que detalla el Ministerio. Es decir, frente a los 7.000 que dice el Ministerio, que corresponden solamente a centros hospitalarios, Madrid acaba de reconocer que al menos hay 13.000. Si no se daba esa cifra antes, ¿se estaba ocultando? ¿Por qué no se estaba pasando ese dato? Al fin y al cabo, el Ministerio lo que hace es centralizar la llegada de los datos. Bueno, pues en esto nos augura una cierta polémica política, pero en realidad lo que revela es que las responsabilidades están muy repartidas y que es muy difícil mantener una coordinación precisa en una situación tan extraordinariamente compleja como la que estamos viviendo. Bueno, en el diario.es hoy el tema de portada: los paseos de los niños inauguran el reto de una etapa de mayor responsabilidad individual en el control de la epidemia, dice hoy el diario.es. También, desprotegidas, invisibles y precarias, las trabajadoras de las residencias batallan por 1.000 euros al mes. En este asunto, la precariedad del personal sanitario, tanto en residencias como en los centros hospitalarios. Hoy también Público.es destaca este asunto en su portada. Sanitarios de Madrid y de Castilla y León denuncian que les suprimen contratos en plena pandemia. Dice hoy Público.es en la portada: ambas comunidades ya han rescindido contratos temporales, han adelantado la fecha de finalización de junio a finales de abril. A otros trabajadores, la alarma saltó después de que Comisiones Obreras avisara de la intención del gobierno de Ayuso de dejar de contar con estos sanitarios en la Comunidad de Madrid. En Castilla y León denuncian también que nunca llegaron a tener contratos por escrito y han llegado a prescindir de trabajadores que estaban de baja, dice Público.es hoy en su portada. La temporalidad en el sector de la sanidad es ya un problema crónico para los trabajadores que encadenan contratos durante años sin conseguir una plaza fija, eso sí. De la noche a la mañana, convertidos de héroes a parados. Y como hoy ponían de manifiesto precisamente en las redes sociales, donde se daban algunas críticas muy importantes, donde esto tenía un gran impacto en el debate público. ¿Qué paradojas tiene el mercado? El mercado, amigos, decía Javier Durán, de héroes a parados en solo unas semanas. Estás escuchando La Cafetera. Smile on your face when I hold your hand.
Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quieto todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por tráfico. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballo. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Bueno, pues ya sabéis que los jueves hablamos de memoria histórica. Lo hacemos en la cafetera aquí con Emilio Silva. Buenos días, Emilio Silva. Buenos días, Resistencia. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal allí donde las haya. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, lo llevo. Estoy ya un poquito harto. Estás cansado, ¿no? Se puede decir, estoy un poquito harto. No cansado, no, harto. Se puede decir. Mira, voy a poner a María.es que también está en la escucha. Sí, está harta. Ya que vas a decir que también está harta. Que también está un poco harta, sí. ¿Sí? Pero si ella vive en un barrio ya le he más dicho animado. a Emilio que para que veamos el horizonte tenemos que pensar en el próximo plan que haremos todos juntos. Ya, no sé, estáis como muy... O sea, yo entiendo, esta es una situación un poco bipolar porque hay gente que en efecto lo está pasando muy mal porque ha tenido algún caso familiar o en el círculo cercano y desde luego no alcanzamos a calcular el drama que eso supone, pero más allá de esas personas hay un montón de gente. Yo curiosamente, el otro día lo hablábamos aquí, nosotros estamos pasando un confinamiento bastante confortable. Somos unos privilegiados en este primer mundo, que una situación de tan extraordinaria necesidad la pasemos en casa y pudiendo bajar a comprar al supermercado y en fin, con todos los recursos que tiene una sociedad moderna, como las tecnologías, etcétera. Somos unos privilegiados, eso es la verdad, Emilio. No quiero decir que te tengas que sentir muy satisfecho, muy alegre, pero bueno, por lo menos cuando hablas con nosotros, hombre, mantente en la línea del optimismo. ¿Qué hago? ¿Finjo? Sí, no sé, que no se te da mal eso, no se te da mal. Que no sé, me da muy mal. Es que yo ahora... Digo, es que tú eres muy de calle, a ti te gusta mucho el exterior. Yo soy muy callejero. Sí, te gusta. Me encantaría irme a un bar ahora a tomarme un café. Claro, o venir a vernos, porque también nos echarás de menos un poco, ¿no? Bueno, si me mandas una carta de esas, ya me acerco. Claro, una carta de que voy ahí a hablar. Claro, no, mira que no estamos usando nosotros un recurso que nos otorgan las autoridades a los medios de comunicación, que se consideran servicio esencial, pero nosotros estamos cumpliendo bastante escrupulosamente las instrucciones que se han dado porque consideramos que toda la ciudadanía tiene un papel muy responsable que hacer en esta situación, ¿no? Pero, oye, hoy es el día del libro, hoy es un día en el que queríamos hablar contigo porque, en efecto, la cultura, los libros, ya estamos viendo, es trending topic, ha sido trending topic desde primera hora de la mañana, el día del libro, San Jordi, San Jorge, está repartido 23 de abril, día del libro 2020, hay muchísima, la mirada puesta en las tendencias, se ve en el debate público, se ve en las redes sociales, el día del libro, pero ¿cómo ha ido viviendo la cultura desde la transición en España, diferentes fases, también un cierto deterioro, ¿no te parece? Bueno, pues yo quería acordarme, sí, de una importancia que tuvo la cultura en la transición, que yo creo que la ha perdido, mira que yo soy muy crítico en ese momento, pero la ha perdido con el paso de los años, ¿no? Y todo tenía que ver con un antecedente que es con la Segunda República, ¿no? Y lo que fueron las misiones pedagógicas, ¿no? Que tenían esas historias maravillosas, como el hecho de que repartieron más de 5.000 bibliotecas por toda España, en los pueblos más pobres,
que tenían los 100 mejores títulos de la historia de la literatura. Y llegaban en una especie de maleta baúl, ¿no? a todos esos sitios donde nadie podía acceder a un libro, porque bueno, las primeras necesidades eran absolutamente básicas, y eso, bueno, pues creó ahí una semilla, ¿no? Y voy a leer una frase de Bartolomé Cosío, ¿no? Que hablando precisamente de esta misión, y de luego que a quienes portaron esos libros, muchas bibliotecarias, archiveras de la época, fueron muy represaliados, ¿no? Y es una de esas figuras. Pero él hablaba de las misiones pedagógicas como de una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se podría y no se pondrá nadie de rodillas como en otro tiempo, porque el gobierno de la Segunda República nos envía y nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos. Y esa soledad yo creo que la reconstruyó en los años 30. Había sido una soledad que tenía que ver con la miseria, con la falta de tejido público, ¿no? Con el hecho de que los jornaleros o supervivientes no eran ciudadanos, sino una mano de obra casi feudal. Y esa miseria la restauró el franquismo, ¿no? Que durante 40 años, por supuesto, borró todo lo que había tenido que ver con ese movimiento. Entonces yo recuerdo, yo he escrito un artículo en el diario, pero bueno, es otra cosa, aunque tiene que ver con eso, más crítica de cómo no se apoya desde la cultura la diversidad literaria, desde la cultura no, desde la política la diversidad literaria, ¿no? Y cómo esto se ha convertido en un mercado. Pero yo recuerdo, fuera de ese erial, ¿no? Que se convirtió en la España del franquismo cuando regresaron, ¿no? Y es a quien me parece muy bien para recordar, escritores del exilio, ¿no? Regresaron escritores y regresaron libros, pero yo era muy pequeño y recuerdo pues la reaparición en España de Rafael Alberti, de María Zambrano, y con esos pelos blancos, ¿no? Eran casi, voy a decir, como seres mágicos, que estaban volviendo de algún lugar. Yo tenía 12, 13, 14 años, pero estaban volviendo de algún lugar, ¿no? Y venían a restaurar algo, o sea, venían a recolocar algunas piezas. Y entonces, en ese sentido, en la transición, evidentemente a las élites franquistas les era muy útil dar más libertad o producir cambios en la cultura que producirlos en la judicatura o en la economía, ¿no? Entonces pues, se permitió un cierto juego, pero ahí había un valor, ¿no? De prestigio de la cultura brutal, ¿no? Y ese valor se ejercía a través de los libros, incluso pues recordando que hasta Gloria Fuertes tenía una sección en un programa de televisión, ¿no? Algo que hoy sería impensable. Y bueno, yo creo que toda esa gente que estuvo en el exilio, que mantuvo viva una memoria de ese tiempo, ¿no? En el que la cultura había sido un eje fundamental de la política, ¿no? Y al final lo que nosotros hemos vivido después de la transición es que la incultura ha sido un eje fundamental de la política, ¿no? Para bueno, pues desvestirnos, desprotegernos, desampararnos y convertirnos casi en consumidores, ¿no? Y llegando a confundir lo que es la cultura con lo que es el espectáculo, ¿no? Aunque a veces puedan ir unidas, ¿no? Y bueno, me parece este día en el que estamos confinados, y hay mucha gente confinada, ¿no? Porque en este país hay muchos escritores y escritoras, mucha gente que decide, bueno, pues comprometerse con una vocación, con tener una vida muy diferente, con tener una vida muy difícil, y cuando en este país en los años 30 se estaba construyendo algo diferente, ¿no? Donde dedicarte a la cultura no tenía que ser arriesgarte a la precariedad, aquí todavía es eso, ¿no? Y estamos viendo y vamos a ver cómo mucha de la gente de la cultura pues está acompañando a toda la gente que lo va a pasar
que lo va a pasar mal, pero muchas veces sin otro tipo de oportunidades, ¿no? Entonces, para mí es un homenaje a la gente que antes de que yo existiera estuvo construyendo, bueno, pues cosas que yo tengo en las estanterías y que me han hecho como soy, ¿no? Y en ese sentido, en el artículo del diario yo, bueno, hacía así un paralelismo, como qué confianza tenemos con quienes escriben libros, que es como si le mandamos a alguien un documento del Drive, porque les permitimos entrar en nuestra cabeza y editárnosla, ¿no? Y en este país hay mucha gente que lo pasó muy mal por haber tratado de editar colectivamente esas mentalidades, ¿no? de un país tan arcaico y que, bueno, pues desgraciadamente han caído en el olvido, han malvivido, no son valorados como deberían y, bueno, pues en los últimos tiempos ese prestigio que tenía la cultura o ese compromiso se ha convertido, bueno, pues en una cosa que tiene que ver más con las reglas del mercado, ¿no? Donde tenemos un panteón de escritores, unos cuantos, digamos, más o menos progresistas para que legitimen, digamos, este sistema de apertura, pero donde, bueno, dejamos en el camino a muchísima gente que decide asumir un riesgo y que si escriben, hay una parte que es para escribir, pero otra es un acto de generosidad, ¿no? Para los demás, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, hoy mismo, ¿no? El día del libro, ¿no? Que además es el día de los escritores y de las escritoras y no solo de los famosos, pues vamos a ver a muchos escritores y escritoras famosos, ¿no? Pero detrás, y vamos a ver cómo el Premio Cervantes empieza a leer la lectura del Quijote y detrás van las infantas, ¿no? Y qué lejos está, entre comillas, eso de la realidad que vive mucha gente, ¿no? Que todavía, como en las luces de Bohemia, van penando por nuestra sociedad, por haber elegido una vida diferente y una vida que está construyendo uno de los patrimonios más importantes, porque al final ellos pueden tener el poder o lo tienen en gran medida de configurar la mentalidad de un país, ¿no? Y de hacerla mejor. Entonces, bueno, pues yo me estaba acordando de Alberti, de María Zambrano, de Rosa Chacel, de María Teresa León, de gente que precisamente por ese compromiso tuvo que estar 40 años alejada de su país, de sus calles, de sus pueblos, ¿no? Y todavía hay mucha gente, ¿no? Que es capaz de hacer muchísimas cosas por sentir esa vocación en el mundo, entre comillas, de la literatura. Y yo creo que en un día como hoy lo que hay que hacer es darles las gracias, ¿no? Y sirve así de homenaje, es verdad que estabas diciendo cómo todo este cambio, el tiempo que se ha vivido, tiene que ver también con una reconversión casi de los sectores culturales en industria, ¿no? Cómo se ha olvidado el foco, el objeto en sí de la cultura. Lo han olvidado incluso las administraciones y en ocasiones también los propios autores, pero en la manera en la que se ha derivado de... Al final el foco de la cultura tenía que haber estado puesto en lo que tenía de construcción social, de evolución, de forjar, de dar base a la sociedad para tener un espíritu crítico, y se ha ido industrializando y ha quedado entregada en manos de los grandes industriales, que luego al final los pequeños creadores han sido siempre los grandes olvidados, pese a que eran las caras visibles de la cultura, pero todo ese negocio se ha conformado, y luego también cómo se ha ido derivando en el entretenimiento, decías, la propia televisión, los canales, estaban recordando aquí el número de canales privados que tenemos, que han hecho que la gente fuese abandonando otras formas de desconexión, como un libro, caminar hasta una exposición, ¿no? Y nos hemos ido encerrando en un mundo, supongo que es parte del tiempo que estamos viviendo, pero nos debería hacer reflexionar, ¿no? Porque hemos olvidado todo aquello que la literatura, los libros o la cultura nos regalaba, ¿no? Bueno, porque además los libros son la gran memoria de la humanidad, ¿no? Donde están, bueno, relatadas sus victorias y sus fracasos, y muchas veces, además, yo creo que por eso debería haber un apoyo político a lo pequeño, porque muchas veces
pequeñas editoriales o autores que sobreviven, entre comillas, con otras cosas, pues son los que construyen los matices, ¿no? Y esa diversidad que es la que no protegen, es decir, la que está fuera de los grandes grupos editoriales, la que no está en los grandes premios, porque hemos vivido en un país que de pronto todas las ciudades tenían un premio de literatura, pero lo que querían los políticos no es calidad literaria, era hacerse una foto con un escritor famoso, ¿no? Todo ese espíritu, ¿no? que para mí está en las misiones pedagógicas totalmente representado, ¿no? Que es que el hecho de enormes autores y pequeños autores fueran a los pueblos a llevar la cultura, porque realmente es lo que construye la identidad de un país, la cultura, la incultura, y nosotros hemos vivido como pues en los telediarios de los 70 y principios de los 80 había bastante presencia cultural, cómo fue desapareciendo y llenándose de información de la bolsa, ¿no? Que a quién le interesa que todos los días se diera información de la bolsa, ¿no? Que quiénes invertían en la bolsa en este país. Quiero decir, al porcentaje de población, como si fuera algo absolutamente de interés público, y luego esa invasión del deporte, ¿no? Y ha ido arrinconando algo pues que evidentemente nos hace ciudadanos mucho más libres, más difíciles de controlar y más inteligentes a la hora de relacionarnos con el poder. Entonces, pues yo digo que lo que creo que tiene que apoyar y todo este conflicto que ha habido con el Ministerio de Cultura, pues es permitirlo. O sea, hay cosas que ocurren de manera invisible, y pongo un ejemplo, ¿no? De esa especie de desprecio. Hace 20 años, pues los institutos de enseñanza media podían invitar a los escritores que quisieran. Les pagan, porque tienen dinero del Estado, una pequeña cantidad de dinero que, bueno, pues en algunos casos les puede servir precisamente para sacar el cuello del agua, ¿no? Todo eso se ha ido reduciendo. Ahora mismo un escritor en España puede ir al año a 3 institutos y ya ni siquiera lo deciden los institutos, ¿no? Lo decide alguien que selecciona quiénes van y quiénes no. O sea, es algo totalmente arbitrario. Y ya no es solo el hecho de llevar hasta las aulas donde están los alumnos a gente que ha decidido hacer esa vida diferente, porque puede generar, voy a decir, un cierto desorden social, ver que alguien no sueña con aparecer en las páginas asalmonadas del país con su foto y un nombramiento en una empresa, sino que tiene otro tipo de sueños, ¿no? Entonces yo digo, ahí hemos ido perdiendo, y forma parte de esa desconexión también con el pasado, ¿no? Porque hay una tradición cultural que viene de atrás, que precisamente estaba siendo una herramienta para construir otra sociedad, y evidentemente es otra sociedad mejor, porque incluso la cultura, quienes tienen cultura, quienes la adquieren, normalmente pues son capaces de tener otro tipo de calidad de vida fuera de la gran sociedad de consumo, por decirlo así, ¿no? Entonces todo eso se ha destruido, ¿no? Y ha perdido todo el prestigio que tenía. Pues yo de pequeño, alguien que leía, que sabía, que era como, bueno, pues una admiración, ¿no? Y bueno, pues en este país se ha ido muriendo, ¿no? Yo creo que hasta ayer estaba yo repasando un poco la entrevista que le hizo Sánchez Dragó a José María Aznar en el año 2001, ¿no? Donde José María Aznar fingió ser un gran lector, ¿no? Y yo creo que eso fue como un punto de inflexión ya de la muerte, ¿no? De una derecha que ojalá leyera más, pensara más y desarrollaría más empatía, ¿no? Pero todo eso ha ido perdiendo un valor y convirtiéndose, bueno, pues igual en lo que somos, una especie de, bueno, siempre ha sido una cierta élite, pero se ha perdido ese amor por la cultura desde un punto de vista generalista, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienen que estar las instituciones, ¿no? Que es precisamente para permitir la biodiversidad o la escritodiversidad, ¿no? Que no solo sean los que ponen sus libros en los 25 más vendidos en un centro comercial, sino que haya oportunidades para que lo diverso, que precisamente lo que hace fuerte a una cultura es la diversidad, tenga un respaldo, ¿no?
Totalmente cierto. Pues hoy es el día del libro y con esta mirada Emilio Silva también nos recuerda la evolución que ha sufrido en los últimos años el mundo de la cultura. Pues oye, nada, muchísimas gracias, Emilio. A ver si se acaba este desconfinamiento y puedes volver a los bares. Te veo necesitado. Y a otras cosas. De cultura y de bares. También te digo que la cultura está transformándose muchísimo. Te voy a decir que, por ejemplo, hay cuentas. Ayer descubrí algunas cuentas en Instagram sobre arte que tienen millones de seguidores. Algo nos indica. Hay un cambio, es verdad, un cambio en el acceso a las manifestaciones culturales, pero luego te envío algunos ejemplos que vas a alucinar, de todo tipo de contenidos, desde simplemente la fotografía hasta otras expresiones culturales como el videoarte, etcétera, pero en fin, que al final, pese a todo, pese al mercado, pese a todo, la cultura irrumpe, trata de romper y sale adelante, porque es el último refugio que le queda a los ciudadanos, especialmente en tiempos como estos de angustia. Así que tenemos alguna razón para ser optimistas también. Unos gritan que muera la inteligencia y otros gritamos que muera la ignorancia. Y en esas estamos desde hace unos siglos. Cuídate mucho, Emilio. Un abrazo muy fuerte. Abrazos a todos. Y oye, María. Te oye. María, que ya no necesitas sacos terreros. ¿Qué has hecho con ellos? Es que he creado una pandemia. Nos ha cascado una pandemia global. A ti está ahí estupendamente. Digo, ya está. Voy a lo grande, Emilio. Hay que ir a lo está grande. Felizmente confinada, ¿no? ¿Qué va? Pero si no para de decir lo mucho que nos echa de menos. Todo el día. Sí. Todo el día para arriba, todo el día para abajo. Y que no, que hoy se lo he tenido que decir yo, que no decía ni palabra. Digo, Mary, que te echo de menos aquí Pero por las mañanas con también. tu optimismo. Sí. Pero bueno, a Emilio ya le propuse una barbacoa. No te creas tú que a Mary le gusta mucho el teletrabajo, ¿eh? No lo pienses. No es muy del hogar. Yo soy más hogareño en ese sentido. ¿Te has hecho más hogareño o eres hogareño? No, yo ya venía confinado de casa. Yo ya venía. Para mí esto no es más que un entrenamiento, ¿no? Pero ahora ya no manejas información de los callejones oscuros, porque no los pisas. ¿O? No, claro. Bueno, los piso cuando son diurnos, cuando voy a hacer la compra al supermercado, cuando cumplo escrupulosamente las instrucciones de las autoridades. No, ¿sabes lo que pasa? Que, oye, es verdad, yo llevo desde los 14 años entrenándome para esto. Y cuando ha llegado digo, bueno, pero ¿y esto era lo que yo esperaba el apocalipsis? Yo tenía mi refugio construido y mi Jungle King afilado, preparado para todo esto. Bueno, en fin, ya está bien. Gracias, Emilio, de corazón. Venga, cuidarse todo el mundo, que ya queda menos. Seguimos aquí en la cafetera. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Pues en efecto repasamos la información internacional y lo hacemos siempre de la mano de Pilar de la Peña. Buenos días. Hola, buenos días. Me interesa mucho, resulta que he visto que en Brasil el ministro de Asuntos Exteriores dice que el coronavirus responde a un plan para extender el comunismo por el mundo. Esto me llama la atención porque lo que desvela también son sus inquietudes, sus preocupaciones sobre cómo va a afectar a los mercados, a las industrias, a la política, y creen que el fantasma del comunismo tiene opción a imponer sus discursos en este mundo, lo cual ya es decir, bueno, lo que consideran es que también va a dar un paso atrás el capitalismo, pero ha dicho algo parecido, ¿no? Totalmente, ha sido el ministro. Es verdad que el gobierno Bolsonaro y el propio Bolsonaro llevan desde que estalló, digamos, la pandemia, demostrando y destacándose como uno de los gobiernos más negacionistas, entre comillas, ¿no? sobre la gravedad de la pandemia y sobre las medidas de confinamiento que había que tomar. Pero en este sentido, su ministro de Asuntos Exteriores, nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores, ha ido un paso más allá e incluso ha venido a decir que en un artículo que ha escrito
escrito que le daba la sensación de que detrás de toda esta epidemia y de toda la reacción que había habido en el mundo se escondía un plan para implantar el comunismo, ¿no? Consideraba que algo así como que transferir los poderes nacionales a organismos como la OMS, sugiriendo que eran más eficaces que los gobiernos pues individuales o los gobiernos nacionales para afrontar esta emergencia, pues en el fondo obedecía a un intento de expandir esta ideología. Es verdad que hay que recordar que tanto Bolsonaro como todo su gobierno pues han destacado por ser muy muy conservadores y en este sentido ha llamado muchísimo la atención de estas declaraciones o este escrito de Ernesto Araujo. También ha dicho que en general se está acelerando un proceso que ya, según ellos, estaba en marcha para este plan supuesto de implantar el comunismo, en el que por supuesto ha involucrado lo que llaman algo así como el alarmismo climático, la ideología de género, el dogmatismo de lo políticamente correcto, incluso el cientificismo. O sea, que es verdad que en este sentido llama la atención este discurso que se está escuchando en algunos ámbitos, en el que realmente Brasil parece haber adoptado pues una política o un intento de enarbolarlo de forma bastante sorprendente. Sí, en ese sentido, por eso digo que en cierta manera lo que está reconociendo es que ese discurso está penetrando dentro del debate público, del debate político. Oye, pero hay algunos asuntos también que no pueden pasar desapercibidos. Hemos visto también cómo en Estados Unidos hay una gran preocupación porque Irán ha lanzado con éxito su primer satélite militar, justo cuando se ha vuelto a disparar la tensión con Estados Unidos. Escuchábamos a Pompeo manifestar que Irán debe rendir cuentas por el satélite militar que han lanzado. I think Iran needs to be held accountable for what they've done. They've now had a military organization that the United States has designated terrorists attempt to launch a satellite. Escuchábamos a Pompeo, como decía, Irán debe rendir cuentas. Hay mucha preocupación en Estados Unidos, ¿no, Pilar? Sí, es verdad que esta noticia era hasta cierto punto esperada, entre comillas, porque el hecho de que Irán había ya intentado 2 veces poner en órbita su primer satélite militar, no lo había conseguido. En esta tercera ocasión sí que parece que lo han conseguido, y en este sentido pues es una noticia que preocupa bastante en Washington y que en fin es significativa y tiene bastante importancia en el contexto actual, porque se produce en un momento en el que la tensión se ha vuelto a disparar entre Irán y Estados Unidos. En realidad la tensión entre los dos países desde el asesinato del general Soleimani ha estado en alto y ha tenido pequeñas altibajas como diente de sierra, pero realmente se ha mantenido en un nivel altísimo. Es verdad que hace poco recordábamos que Donald Trump había vuelto a acusar a Irán de estar planeando un ataque secreto. Ahora mismo, por ejemplo, ha habido esta misma semana, pues ha habido un incidente con algunos barcos iraníes que por lo visto estaban, o al menos según la versión de Estados Unidos, estaban hostigando a uno de sus barcos en la zona, que Donald Trump incluso aseguró que había dado orden o que había permitido que se abatiera esos barcos y que se respondiera con fuego. Es verdad que se produce además en un momento en el que el mundo está en la situación en la que está, y Irán es de hecho uno de los países en los que más casos de coronavirus hay, pero se siguen produciendo todas estos movimientos en el tablero de ajedrez de la geoestrategia mundial, y en este sentido sí que es significativo el hecho de que Irán haya puesto en órbita su primer satélite militar. Desde Estados Unidos le acusan de querer estar impulsando a lo mejor una política de defensa de misiles de largo alcance. Hay muchísima desconfianza, pero quizá lo más preocupante es eso, ¿no? Este auge de la tensión. Además, Estados Unidos se ha negado a rebajar las sanciones militares y las sanciones económicas y la presión económica sobre Irán, a pesar de el daño que estaba causando el coronavirus, y parece que realmente no se apaciguan ni muchísimo menos la situación y la mala relación entre Teherán y Washington. Luego hemos visto también otras informaciones sobre las que queríamos hoy detenernos, porque hemos visto que comienza el Ramadán. Claro, está marcado por el coronavirus, y también hay algunas advertencias de las autoridades. Piden que se celebre en unas condiciones muy concretas y muy anómalas. Sí, al final son 1.800 millones de musulmanes los que empiezan esta noche, entre el jueves, el viernes y este fin de semana, las celebraciones del Ramadán, y realmente van a ser un mes
totalmente atípico y en el que se va a poner a prueba digamos la capacidad de los musulmanes para entender que esta situación excepcional pues obliga a celebrar su gran mes de ayuno y su gran mes de celebración de una manera completamente diferente. Para empezar, en Arabia Saudí están cerradas la Meca y Medina, las ciudades santas. Está también en Egipto hay toque de queda. En este sentido, pues la celebración del Ramadán va a ser muy diferente y en este sentido pues hay también una cierta preocupación por ver cómo van a ser capaces de asimilarlo y de encauzarlo los 1.800 millones de musulmanes que empiezan hoy esta celebración y bueno, vamos a ver qué sucede, pero sí, sin duda es interesante ver cómo va a condicionar esta la vida y la celebración de este Ramadán de 2020. En unas condiciones extraordinarias. Oye, también se está produciendo el primer juicio contra abusos y torturas del régimen de Bashar al-Assad. Se celebra en Alemania bajo el precepto de la justicia universal, ¿no? Sí, realmente es una noticia muy esperanzadora, o al menos que muchas ONGs y muchos defensores de los derechos humanos están destacando como un hito y como un proceso que puede sentar un importante precedente para los procesos de justicia universal y en concreto para los crímenes y las violaciones de derechos humanos que se han cometido en Siria. En este caso van a ser juzgados 2 exoficiales del gobierno de Bashar al-Assad que desertaron y que de hecho llevaban viviendo en Alemania, pues uno de ellos desde 2014 y el otro desde 2018 y se van a sentar en el banquillo acusados de su participación en el aparato de torturas y de represión que tenía montado Bashar al-Assad. En concreto son dos oficiales, sobre todo un ex coronel y luego otro cargo pues de menor importancia, pero que también participó y al que los abogados defensores y en general la Fiscalía considera que estaba al tanto de toda la política de tortura organizada, que en el tiempo que estuvieron, en los 2 o 3 años que estuvieron al frente o que estuvieron en una institución concreta, en una prisión concreta, se les acusa de haber torturado a más de 4.000 personas y de haber provocado la muerte de 58. Y en este sentido, pues bueno, hay una ONG alemana que lleva bastante tiempo intentando impulsar estos procesos contra los abusos y las torturas en Siria y que de hecho ha habido querellas en otros países, me parece que en Suecia, en Austria también se han presentado a raíz de la llegada a Europa de los refugiados sirios que venían pues denunciando y contando un poco todas las torturas y todas las situaciones que habían vivido. Ya os digo que hay un esfuerzo y un intento por varias ONGs europeas, en concreto alemanas, de intentar impulsar este juicio y en este sentido es muy significativo el que empieza ahora en Alemania porque bueno, ya puede sentar un precedente para poder actuar contra lo sucedido en Siria. Es verdad que ahora mismo la vía de la Corte Penal Internacional parece cerrada por el bloqueo de Rusia y China. Tampoco hay un tribunal ad hoc, dado que la guerra sigue en marcha y bueno, pues dificulta cualquier tipo de acción de la justicia en este campo y por eso hay una gran esperanza en este juicio que ha empezado en Alemania, que bueno, que podría además pues provocar que más otros países aduciendo y acogiéndose un poco a la idea de justicia universal, pues investigaran y profundizaran en estas torturas y en esta violencia organizada que fue brutal según todos los testimonios y que bueno, afectó a cientos de miles de personas. Pues, en efecto, una esperanza para los derechos humanos, siempre que haya una Corte Penal Internacional, siempre que haya una mirada frente a los abusos y a los agravios, pues es una noticia sobre la que uno debe felicitarse. Bueno, seguimos aquí en la cafetera también, ya sabéis, está la agenda de la cafetera. We will make America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela. Por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did.
vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Pues bueno, ya sabéis que con esta sintonía se distingue la agenda de La Cafetera, esas noticias que consideráis que tienen que tener protagonismo en nuestro programa. Bueno, ayer la diputada de Podemos, Isabel Serra, fue condenada a 19 meses de cárcel, de multa e inhabilitación. Fue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, condenó a la diputada autonómica por un supuesto delito de atentados, lesiones leves y daños. Fue acusado de esos delitos mientras participaba en la protesta por un desahucio en el centro de Madrid en el año 2014. La defensa ya ha anunciado que va a recurrir y además creen que dar más veracidad a la policía que a otros testigos contradice no solamente el sentido común, sino también la doctrina del Supremo. El abogado que defiende a Serra considera que esta sentencia contradice toda la jurisprudencia que hay en el Tribunal Supremo y creen que la condena es un atropello a los derechos de los ciudadanos que han luchado durante años para evitar que se ejecuten desahucios sin alternativa habitacional. No quisieron atender a las pruebas gráficas que había de la presencia de Isabel Serra allí y confiaron todo el testimonio a un policía. Así que ha sido condenada a 19 meses de prisión. La sentencia no es firme, pero en todo caso sienta un precedente bien preocupante. Respondió ayer Isabel Serra a la condena en esta manifestación contra un desahucio. Hola, hoy me han comunicado la sentencia condenatoria por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es una sentencia absolutamente desproporcionada e injusta que me condena a 19 meses de cárcel porque dan un plus de credibilidad a la palabra de 3 agentes que dicen que les insulté y que les agredí, a pesar de que todas las pruebas contradigan eso. Ese día, en el año 2014, yo fui a manifestarme a un desahucio en el barrio de Lavapiés. Era una persona con discapacidad la que fue desahuciada, la que echaron de su casa ese día. Un mes después, no en el propio desahucio, me enteré de que tenía una denuncia policial y yo en ese desahucio ni fui detenida ni fui identificada siquiera. El juicio, que fue en febrero, demostró claramente que las acusaciones por parte de varios agentes policiales eran falsas. No solo eso, sino que demostró que todo el proceso había empezado tras una identificación por parte de la Brigada Provincial de Información, supuestamente a partir de unos vídeos que nunca entregaron como prueba en el juicio. Por otra parte, mi defensa aportó 115 vídeos y cientos de fotografías, además de varios testigos, y esos vídeos muestran todo lo que pasó desde el inicio del desahucio hasta el final. A mí se me ve muy poco, porque la realidad es que estuve muy poco y siempre en una actitud pacífica o temerosa y tratando de cuidarme de la situación. La sentencia que he recibido hoy, que me condena a 19 meses de cárcel, rechaza todas esas pruebas, considera que no aportan nada y le da absoluta credibilidad a la palabra de 3 agentes que dicen que les insulté y que les agredí. Es una sentencia que no solo trata de perjudicarme a mí, sino que se basa en la criminalización de la protesta social. Desde luego creo que para concluir este fallo hay intereses políticos por parte del tribunal, si no, no se entiende esta sentencia. Recurriré al Tribunal Supremo, obviamente, esta sentencia, y quería daros desde aquí también las gracias por tanto apoyo que estoy recibiendo y un abrazo grande desde la distancia. Con ese mensaje se dirigía a través de las redes sociales a la ciudadanía para explicar su posición ante la evidente avalancha de titulares que han aprovechado esto para atacar las manifestaciones contra los desahucios. Decía Isabel Serra, no sucedió nada de eso, son falsos esos hechos. Negó en el juicio haber insultado o lanzado objetos a los agentes durante un intento por frenar un desahucio en Madrid y aún así la Fiscalía la acusó de 4 delitos, pedía para ella 23 meses de cárcel, 5.000 euros de multa y ha sido finalmente condenada, como decimos,
a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación. En todo caso, es recurrible esa sentencia y nos parece muy preocupante en materia de derechos humanos que no se preste atención a esos otros informes, los vídeos que se aportaron, las fotografías, los testimonios de numerosas personas que allí estaban presentes y simplemente con la palabra de un policía se determina una sentencia como de la dureza que tiene esta. Bueno, hay otros temas, además, que nos pedís que tengan protagonismo en la agenda de la cafetera. Médicos Sin Fronteras ha valorado las primeras evacuaciones de personas vulnerables desde los campos de las islas griegas. ¿Y qué es lo que ha dicho María? Bueno, pues como sabéis, se venía pidiendo ya desde hace muchos días, varias semanas, la evacuación, ¿no?, de las personas, al menos de las personas más vulnerables de los campos ante la situación que estamos viviendo, ¿no? Dicen que la iniciativa del gobierno griego de trasladar a las personas con mayor riesgo de contagio es positiva, pero dicen que se deben evacuar urgentemente a cientos de personas vulnerables. El gobierno ha anunciado hace unos días que va a apoyar a ACNUR en el traslado de 2.300 personas especialmente vulnerables. Pero dicen desde Médicos Sin Fronteras que hasta ahora se han trasladado pocas personas. El gobierno griego ha anunciado que se trasladarán 1.500 hasta el 25 de abril y el resto hasta finales de mes. Pero desde Médicos Sin Fronteras insisten en que primero este plan se cumpla y la urgencia que hay en trasladar a todas estas personas. Además, también decían que por la información que les llega, actualmente hay 820 menores no acompañados en el campo de Moria y ninguno ha sido reubicado en otro país de la Unión Europea. Por eso llaman además también a restablecer los procesos de reunificación familiar que se suspendieron temporalmente cuando Grecia suspendió el derecho de asilo. Dicen que hay que poner en marcha mecanismos para esta reunificación de los niños no acompañados con sus familias que viven en otros países de la Unión Europea para garantizar, dicen, el traslado rápido de estos niños con seguridad y todas las medidas de precaución. Pues además también Greenpeace ha pedido que se aproveche esta situación para repensar nuestra relación con el ecosistema, con la naturaleza, con la crisis climática, con la biodiversidad. Una vez aplanada la curva sanitaria, dicen desde Greenpeace, ahora toca aplanar la de la crisis climática y la de la biodiversidad, ¿no? Sí, además, bueno, pues un poco en la línea, ¿no?, de lo que llevamos viendo de informaciones como de organizaciones ecologistas como Greenpeace, que se tenga en cuenta, ¿no?, que no nos olvidemos de la situación de la destrucción del planeta y también incluso la relación, ¿no?, que hay de la situación que estamos viviendo ahora también con la destrucción del planeta. Hablaban de, bueno, pues eso, de que hay que aplanar esa curva también de la crisis climática y de biodiversidad. Además, este miércoles era el Día de la Tierra y entonces insistían también en que para prevenir nuevas crisis, pues es obligado a recordar la necesidad que tenemos de cuidar el planeta en el que vivimos. Decían, para evitar nuevas crisis hay que empezar a ver gráficas que muestren pues una reducción de emisiones, de concentración de CO2 en la atmósfera y de deforestación, de reducción de residuos y también de la reducción de la extinción de especies. Hay que aplanar esa curva de crisis climática. De hecho, también recordaban a las empresas responsables de estas energías, de energías sucias, de carbón, petróleo y gas, que hay que acelerar la transición hacia un modelo energético 100% renovable y deben dejar de financiar, extraer, refinar o quemar combustibles contaminantes. Por eso también recordaban que para este próximo viernes 24 de abril, como ya venimos anunciando, a las 10 de la noche está convocada una acción global por el clima desde los hogares. Cientos de organizaciones sociales lo han convocado para reivindicar, dicen, una salida de la crisis sanitaria que ponga en el centro el medio ambiente y a las personas y que tenga en cuenta criterios de justicia social y climática. Por eso también llaman a la reflexión y a sentar las bases para actuaciones futuras y también medidas concretas para salvar el planeta. Y además UNICEF ha propuesto 18 medidas al Gobierno de España para salvar la educación. Sí, estamos hablando ahora que se habla tanto de la desescalada, con el tema de los niños y también de cómo están viviendo esta situación los niños. Bueno, pues en UNICEF proponen 18 medidas al gobierno para salvar la educación. Entre ellas, pues insisten, en desarrollar plataformas digitales de enseñanza, pero también que se garantice la calidad de acceso, la lucha contra el absentismo y también la protección de los datos personales y la ciberseguridad del alumnado, de los profesores y también del propio centro educativo. Además,
además también hablaban de contenidos específicos de educación para la salud, para prevenir contagios, la gestión emocional también, hablar de la gestión emocional, de los hábitos saludables y también de un uso adecuado de las tecnologías. Además, planes que incluyan los pasos necesarios para la reapertura segura de las escuelas, una vez hayan superado las primeras fases de la crisis. Y también dicen que será clave que tanto alumnos como profesores y como la sociedad en general cuenten con programas de desarrollo de competencias, de tecnologías, de la información y de la comunicación para que puedan acceder y manejar contenidos digitales con éxito. Lo hemos visto ahora, ¿no? La necesidad que tenemos, pues para la educación y también para muchos otros ámbitos, la necesidad de poder acceder y de saber utilizar las tecnologías. Bueno, pues ellos insisten en que se hagan programas de desarrollo para alumnos y profesores y para que, se mejore esas habilidades con la tecnología. Sobre todo decían, eso sí, la organización recordaba la necesidad de que escuchemos las opiniones y las necesidades de los propios niños y niñas para precisamente salvar su educación. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Seguimos aquí en la sobremesa de La Cafetera. Ya sabéis, dejamos de lado los periódicos, los medios de comunicación, la información, servimos un poquito más de café y nos quedamos charlando en esta sobremesa. ¿Me oís? Ella sí y vosotros también, por lo que he visto. Se me oía dentro de la línea y fuera de la línea. Digo, por si acaso habíamos perdido comunicación satelital en estos momentos que nos acompañan. Oye, hoy es el día del libro. Tengo dos cosas que contar. Una relacionada con el libro. Ayer estuve terminando hasta las 2:30 de la mañana. Me levanté a las... la verdad he prorrogado un poquito el sueño. Y me levantaba a las 6:40. Pero estuve terminando el capítulo que estoy escribiendo, un texto de pequeña contextualización, para poner hoy a disposición de los mecenas de este programa el libro Héroes de los dos bandos. Como lo he tenido que remaquetar para meter eso y he tenido que hacer algunas cosas, pues hoy lo voy a enviar por correo para todos aquellos que estáis apoyando este programa. Os lo agradecemos de corazón. En los próximos días lo pondremos a disposición también del resto de la audiencia, pero queríamos tener un gesto de deferencia y de cariño con un pequeño texto escrito para los mecenas de La Cafetera, agradeciéndose y sobre todo explicando cuál es la naturaleza, el espíritu de ese proyecto, que como sabéis recoge casos de personas en España reales que ayudaron a personas de otro bando, que pusieron la mirada más allá, que miraron hacia el futuro y que frente a los bandos, frente al enfrentamiento, tuvieron importantísimos gestos de solidaridad que fueron discretos, fueron menores, fueron pequeños, pero que se convierten, nosotros queríamos reconocerlos públicamente y nos parece que en un tiempo como este es tan apropiado. Por eso me dirigí, es tan apropiado y tan necesario reivindicar esos gestos. Por eso me dirigí a la editorial A Temas de Hoy, a Planeta, para recuperar los derechos del libro, para ponerlos a disposición de los oyentes. Accedieron. En primer lugar, me gustaría dar las gracias también a los responsables de la editorial por hacerlo y porque les expliqué que en un tiempo como este debe ser materia de trabajo para la ciudadanía, explorar el camino de la conciliación, de la responsabilidad, de la solidaridad, de la generosidad, de la entrega, de la batalla contra la polarización. Y por eso el proyecto hoy lo vamos a enviar a los oyentes en formato de libro digital, a los mecenas de La Cafetera, y se lo vamos a hacer llegar porque queremos que lo tengáis y pronto lo pondremos también a disposición del resto de la audiencia de La Cafetera, porque consideramos que tiene que ser un libro de dominio público en este momento, así que queremos agradecer también vuestra fidelidad, vuestra generosidad, vuestro cariño a través de este proyecto para reivindicar esos espacios. En un tiempo como este nos parece que y hoy es el Día del Libro, así que nos parece que es una fecha muy simbólica. Y en segundo lugar, me gustaría contaros que José Carlos, que es oyente de este programa, que es uno de los artífices, junto con Cuñad, junto con otras personas que les han echado una mano experimentando, probándolas, de los artífices de la app de La Cafetera, pues José Carlos además ha diseñado también un skill para Alexa, para que se pueda escuchar el programa a través de Alexa. No me preguntéis mucho cómo funciona, porque yo no tengo Alexa, no sé cómo funciona, sé que suena casposo e ignorante este comentario y además pasado de tuerca de moda, pero lo he visto funcionar por un vídeo que nos ha enviado José Carlos, en el que le da instrucciones a Alexa. De Radio Cable. Le dice esto que estáis escuchando. Alexa, abre la cafetera de Radio Cable. Bienvenida al bosque de Sherwood. Me puedes pedir que te reproduzca cualquiera de los 12 últimos programas. ¿Cuál te apetece escuchar? Dime de qué va el programa de ayer. El programa se llama
Almohadilla La Cafetera Garzón. Guión entrevista con el ministro de Consumo Alberto Garzón. Se emitió el día 20 de abril de 2020 y dura 2 horas, 9 minutos y 6 segundos. Ponme el programa de hoy. Reproduciendo el programa del martes, 21 de abril de 2020. La Cafetera es un programa de radio que se financia... Bueno, José Carlos, me parece impresionante. Estoy absolutamente desbordado por tu ingenio tecnológico y me recuerda un poco a Years and Years. Ya le estamos hablando a las máquinas, pero bueno, la verdad es que ya no me sobrepasa tanto. No soy, y además yo soy bastante tecnodeterminista. Me fascina, me parece maravilloso y te agradecemos de verdad de corazón. Ahora se puede escuchar también a través de Alexa. La Cafetera ha diseñado un skill para que se pueda hacer. No sé muy bien cómo es el proceso, si hay que bajar primero ese skill, si hay que programar a Alexa para eso, si se baja como si se tratase de una app, pero lo ha descrito José Carlos, yo lo he retuiteado y supongo que los que tenéis Alexa pues no resulta tan extraño como a mí, pero sabéis que es ese altavoz al que te diriges a través de instrucciones de voz y va cumpliendo tus directrices y funciona. Tus deseos y funciona bastante bien y da un poco de miedo sobre el futuro, cómo ha llegado a nuestras vidas, queridos amigos. Y esas 2 novedades tenía que contar. Luego creo que había enviado alguna cosa más también de sobremesa, ¿no? ¿Puedes? Pues no sé, yo lo de Alexa la verdad es que estoy un poco como tú, un poco lo veo desde una distancia y con cierta desconfianza, pero realmente es increíble el nivel al que ha llegado y la sofisticación y la precisión que alcanza, ¿no? Es una pasada total. Los que lo tienen flipan en colores. A mí me dicen que es como súper... Yo, tener un aparato que esté permanentemente escuchando, supongo que se puede desconectar y todo eso y ya. No quiero parecer carca con esto, me lo tienes que explicar, José Carlos, me lo tenéis que explicar en la audiencia porque no lo tengo yo esto muy identificado, no lo tengo muy bien agarrado, pero bueno, me ha gustado en todo caso ver que ya se podía escuchar a través de, creo que era de Hit FM, de alguna emisora que distribuye también el programa, pero ahora se puede ir directamente a los programas y eso es un avance indiscutible. Luego también, bueno, mañana tendremos a Ainhoa Goñi, que Malagón está haciendo una cosa. Malagón sabéis que es un viñetista maravilloso, que, bueno, conoceréis sus publicaciones porque en Instagram es muy popular, en las redes sociales también, en Twitter, y entonces está haciendo un ejercicio que se lo agradecemos de verdad de corazón, de una generosidad absoluta. Le gustan mucho los relatos de Ainhoa Goñi y entonces cada vez que va a lanzar algún relato dibuja una viñeta dedicado al relato, hasta el punto de que a Ainhoa le ha gustado tanto que le envía siempre los relatos antes, y entonces ahora acaba de dibujar una viñeta para el relato de este viernes, lo acabo de retuitear para que lo veáis porque es muy bonita. Encendí la chimenea con las ramas podadas de mis miedos, dice Malagón, una chimenea de la que emanan corazones. Muy icónica y muy bonita que acabamos de retuitear. Así que un día lleno de felicidad. ¿Qué os parece? Bueno, y también yo creo que la muestra, ¿no?, de que gracias a la comunidad cafetera tenemos a colaboradores tan extraordinarios, ¿no?, que bueno, consiguen hacer lo de Alexa, también consiguen darle, bueno, pues un toque visual a todos los relatos que escuchamos cada viernes. No sé, es muy bonito, ¿no?, también lo que se ha creado, y también pues gracias al talento de los cafeteros y cafeteras pues podemos tener ese tipo de regalos. Lo de Alexa es verdad que, claro, quien haya visto la serie Years and Years, que tienen un aparato muy parecido al que le dirigen instrucciones y todo eso, provoca una cierta inquietud porque dice Maika, somos conscientes de la cantidad de información personal que almacenan estos aparatos, que no sabemos muy bien a dónde van. Claro, están escuchando lo que ocurre en tu vida, en tu casa, todo, dónde va esa información, qué es lo que sucede con ella. Pero como dice Javier Cascales, dice, esto está en pañales para lo que dentro de unos años va a ser. Es que es verdad que vamos a alucinar en colores, ¿no? Creo que... Sobre todo porque yo creo que toda nuestra generación todavía valora la privacidad y este tipo de aspectos más de lo que las nuevas generaciones lo valoran, ¿no? Están mucho más acostumbradas a eso, a renunciar o a abrir totalmente todas las parcelas de sus vidas y realmente sí creo que vamos a avanzar. Yo hace poco sí leí un artículo que me llamó la atención, no sé si lo llegamos a comentar, sé que os lo envié para que lo vierais, era uno de del director, me parece que la sección de tecnología de la
la BBC, que contaba un poquito que había estado investigando pues eso, toda la información que Google y Amazon en concreto tenían de él, y que se había sorprendido de los detalles, ¿no? Él tenía Alexa, pues ya por trabajo y por convicción, pues era alguien que realmente le gustaba de experimentar y de probar todos estos aparatos. Y claro, cuando le mandaron toda la información que tenían de él, realmente se asustó. Su primera reacción fue asustarse un poquito, porque sabían hasta que sus hijos, las cantidad de veces que habían escuchado la canción de Frozen, hasta las veces que pedían pizzas, en qué sitios, y toda esta información, se lo habían explicado en Amazon al menos, la utilizaban para, según ellos, intentar mejorar su experiencia, que es un poco el argumento con el que justifican recolectar o almacenar toda esta información y tratarla, ¿no? Pero realmente lo dejaba ahí la reflexión. Puede ser bien intencionada, pero no deja de asustar un poquito que un aparato y en unos servidores haya almacenada tanta información personal de tantos aspectos, a veces pueden parecer muy triviales, pero que realmente dicen mucho de nosotros. Absolutamente. Claro, entregamos una parte de nuestra intimidad, comportamientos, petición de servicios médicos, desplazamientos, a cambio simplemente de que nos dejen enviar gratuitamente un email. Esto, claro, tiene consecuencias que no son menores. No las vemos en el momento en el que lo aceptamos, pasa con el tiempo y de forma masiva, como se pierden en el gran volumen de la información, pues nos parece que no es inquietante. Pero cuando uno se pone a investigar los rastros que dejamos, alucinas en colores con la cantidad de material que entregamos gratuitamente. En esto está muy obsesionado. Un día tuve una conversación interesantísima con Payete, con el presidente de Telefónica, que decía que o le ponemos valor que no precio, o los ciudadanos le ponen valor, que también puede implicar precio, a sus datos, o realmente estamos siendo objetos de una gestión y un control del que no somos nada conscientes, ¿no? Y hoy una operadora telefónica puede saber prácticamente todo de nosotros, ¿no? Desde a qué hora te levantas a la cocina, a qué hora vas al cuarto de baño en mitad de la noche. Pues normalmente estos mini desplazamientos los haces con el móvil en la mano, ¿no? Así que vamos dejando datos y datos y datos y datos y datos. Algunos no tienen importancia, esos dos no tienen mucha importancia, pero si has solicitado una prueba médica y esto afecta a la póliza de tu seguro o a un contrato que te puedan ofrecer, o tu militancia política, y eso puede afectar a la manera en la que una empresa te contrata o no, o puede rastrear tu comportamiento en las redes, todo esto tiene una importancia que no es menor, que hasta ahora hemos tenido mucha capacidad de gestión de esas cosas, ¿no? Pero todo esto se está perdiendo a grandísima velocidad. Y claro, luego es verdad que además la tecnología ofrece una serie de oportunidades y realmente de facilidades que hace que sea fácil recurrir a ella. Pues Google Maps, ya hemos hablado varias veces de toda la información que recopila, pero de lo útil que es como herramienta. Hoy estaba viendo que en Grecia, por ejemplo, están experimentando, no sé si ya lo han puesto en práctica, pero una herramienta que para iniciar la desescalada y para permitir que la gente salga consiste en enviar un código QR por SMS a los usuarios que pues tienen permitido en ese momento la salida, y con eso te sirve para controlar. Es verdad, se ha hablado mucho estos días también de la posibilidad de controlar los movimientos de la población por sus teléfonos móviles con una app. Es verdad que abre una serie de posibilidades enormes, pero debemos ser muy conscientes también de lo que ello implica, de los riesgos, y tener mucha precaución y mucho cuidado o por lo menos exigir una gran responsabilidad, y que algunas cosas realmente o estén controladas por organismos públicos o estén protegidas de alguna manera, ¿no? También yo creo que tiene que ver, que además lo decíais por aquí por el chat, hablaban de esa huella digital que dejamos, ¿no? Por un lado, ¿cuál es la huella digital que queremos dejar, ¿no? Porque la vamos a dejar. Y luego, por otro lado, también yo creo que tenemos que hacer la reflexión, ¿no? Que también se ha comentado muchas veces. Hemos accedido porque las cosas eran gratis muchas veces, y hemos accedido porque hemos dado esos datos, ¿no? En realidad sí que hemos pagado un precio, que era el de la privacidad. Y luego también está otra cosa, ¿no? Que comentamos muchas veces aquí. Intenta que, pues en redes sociales esa huella digital te dignifique, ¿no? Al final todo lo que publicas. Sí. Sobre esto quiero detenerme un momento, porque nos ha escrito un oyente de La Cafetera que se llama Fernando Antón, y hace una reflexión que viene muy a cuenta sobre este tema. Reflexiona sobre la foto de Samaranch. Dice, después de varias semanas de confinamiento, dice, me afecta mucho la cantidad de muertes que se están produciendo en los familiares que no se pueden despedir, la precariedad de tanta gente, de personas, todo esto. Dice, y entonces estoy viendo la polarización.
los bulos, la crispación desmesurada, el juego sucio en las redes sociales, la actuación de algunos medios de comunicación, todo esto. Dice, y el otro día me acordaba de una fotografía, la de Samaranch, vestido de falangista, haciendo el saludo fascista. Dice, la primera vez que la vi, que fue a finales de los 90, dice, me la envió un amigo, me llamó mucho la atención porque los de mi generación, los que hemos nacido en el año 70, habíamos relacionado, sin embargo, siempre a Juan Antonio Samaranch con el espíritu olímpico, con las Olimpiadas de Barcelona 92, y de repente al ver esa fotografía, toda su carrera relacionada con el olimpismo, con la concertación, con el espíritu deportivo, con el espíritu de las Olimpiadas, dice, todo eso se cayó. Y tiene mucho que ver con que la transición española, cómo se ha contado el relato oficial a las generaciones posteriores como la mía. Dice, así que cuando pasen los años y miremos atrás en reuniones familiares con amigos, cuidado porque ahora podremos tirar de hemeroteca muy fácilmente, teniendo una conexión a Internet con un smartphone, y podremos contrastar opiniones, noticias, declaraciones, fotos, vídeos, bulos, comportamientos en la red. Y una de las cosas que quedará, que quizá no le estemos dando la importancia ahora mismo que tiene, es la huella digital que dejamos cada uno de nosotros. Dice, me recuerda a un curso que hice en el Instituto Cervantes, nos contaba Fernando Antón, sobre el marco común europeo de referencia de las lenguas, en el que se nos explicaba que, entre otras cosas, dice, el pasaporte de las lenguas sobre nuestro aprendizaje de idiomas a lo largo de nuestra vida. En unos años, cuando tengamos las conversaciones sobre esta pandemia, sobre esta crisis mundial, habrá quien tire de hemeroteca, de nuestra huella digital, y veremos en ese momento el lugar en el que cada uno se colocó. Si vertía bulos en las redes, si generaba odio, si generaba crispación, si guardaba o no el confinamiento, opiniones en grupos de WhatsApp, opiniones en Twitter, opiniones en Facebook. Veremos entonces la foto de Samaranch. Cuidaos mucho, decía Fernando Antón. Me parece una reflexión muy pertinente porque, en efecto, siempre Iñaki Gabilondo ha dicho varias veces en este programa, a veces vivimos los acontecimientos históricos entre bostezos, pero también, con mucha frecuencia, creemos que nuestro comportamiento pasa inadvertido o se diluye con el paso del tiempo. Por eso nosotros somos tan exigentes con la responsabilidad individual, con la manera en la que nos expresamos en las redes sociales, con la manera en la que generamos convivencia, con la manera en la que huimos de la crispación, con la manera en la que garantizamos un espacio, un refugio, porque en el futuro puede que alguien haga el ejercicio y mire para atrás cómo se ha comportado todos y cada uno de nosotros, cómo nos hemos comportado todos y cada uno de nosotros. Así que podrás decir en el futuro que estuviste a la altura de las circunstancias y solamente teniendo una mirada que va un poquito más allá del minuto a minuto, del día a día, pues podemos garantizar que eso ha sido así, ¿no? Somos dueños de nuestra hemeroteca digital, ¿no? Un poco de nuestra propia huella digital. Dice Pipistrelo, dice, joder, pues espero que mi hijo dentro de 30 años no vea la cantidad de idioteces que escribía su papi en las redes. Hijo, que te quiero mucho, ¿eh? Viaje al pasado, viaje al futuro. Todo es susceptible de esto, ¿no? Pero, bueno, el relato me ha parecido maravilloso. Fernando Antón, te agradezco de verdad de corazón este correo electrónico y me parece que es muy, muy útil y que además nos puede servir a todos para reflexionar, que es en lo que consiste este programa también. Y con esto nos vamos a marchar. Pai, María, gracias. Gracias a vosotras. Mañana volvemos, mañana con más. Os agradecemos de corazón. A los mecenas os pedimos que estéis atentos hoy a vuestro correo electrónico. Hoy vais a recibir el acceso a este libro digital, a Héroes de los dos bandos, como agradecimiento también a vuestro apoyo, a vuestro cariño. De verdad, muchísimas gracias por hacer posible este proyecto, por manteneros fieles en una situación tan incierta, tan inquietante como esta, y a aquellas personas que están aprovechando para darse de alta, porque son también muy conscientes de que medios de comunicación tan pequeñitos como este, proyectos como este tan pequeños, también necesitan especialmente vuestra ayuda en un tiempo tan incierto, insisto, como el que estamos viviendo, que afecta también no solamente a las personas, sino muy especialmente a los pequeños proyectos. Así que gracias de corazón. Esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola allí donde estés. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. To my heart, reminding me that I belong. I am not allowed to walk alone.
step, every thundering beat. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. You raised me out of the grave, and more than